Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con el capítulo de los números naturales y antes de contarles cuál es un poco el objetivo de este capítulo, déjenme recordar qué son los números naturales. Los vimos como un ejemplo de conjunto en la clase pasada. De los números naturales es un conjunto infinito de números que empiezan con el 1, el 2, el 3, 4, etc. Y es un conjunto que no se acaba jamás, donde cada elemento se obtiene de hacer el anterior más 1. El conjunto de los números naturales que todos conocen. ¿Y qué podemos hacer con esos números? Podemos sumar. Si sumamos dos números naturales, siempre nos va a dar un número natural. Y también los podemos multiplicar. Si multiplicamos dos números naturales, siempre nos va a dar un número natural. Lo que claramente no podemos hacer siempre con los números naturales es restarlos, porque si por ejemplo agarro el número 4 y le resto 5, y ya me fui del conjunto de los números naturales, ya no me da un número natural, y tampoco los vamos a poder dividir en general. Yo voy a poder dividir 4 por 2 y 3 por 1, pero no puedo dividir 3 por 17, porque ya no me va a dar un número natural. Pero bueno, lo que sí se puede hacer con los números naturales es sumarlos y multiplicarlos, y siempre el resultado me va a dar un número natural. Y las propiedades que tienen esta suma y este producto es que son conmutativas, es lo mismo que hacer m más n, si m y n son números naturales, que hacer n más m. Se puede sumar en cualquier orden, y de la misma forma se puede multiplicar en cualquier orden. No importa el orden con el que se suma o se multiplica para números naturales. También se dice, cumplen la propiedad de ser asociativas, estas dos operaciones. Asociativas, ¿qué quiere decir esto? Que uno se puede ahorrar los paréntesis. Es lo mismo hacer m más n más k, haciendo primero la suma de m más n y después sumarle k, que sumar primero n más k y sumarle m en cualquier orden, como vimos antes. Así que esto uno se ahorra los paréntesis y escribe directamente m más n más k sin preocuparse. ¿Ah? Y lo mismo con el producto. Es lo mismo hacer m por n por k, haciendo primero m por n, que, digamos, agrupar primero el n y el k y multiplicarlo por m. Y también, dado que es lo mismo, uno se ahorra los paréntesis y podemos escribir m por n por k sin poner ningún paréntesis, y en lo que en el futuro vamos a ahorrarnos también los puntos. Cuando hacemos un producto no ponemos ni siquiera el puntito. Y hay una relación que une a la suma con el producto, que es lo que se llama una relación distributiva, que distribuye el producto sobre la suma, que es, si yo hago m por n más k, y acá sí importa el paréntesis, porque si no ponemos paréntesis, no sabemos, si no ponemos ningún paréntesis, si no pongo ningún paréntesis, esto, si no pongo paréntesis, es hacer el producto de m con n y sumarle al resultado k, que no es lo mismo que hacer la suma de n con k y después multiplicar por m, porque lo que dice justamente la propiedad distributiva es que m por n más k es lo mismo que m por n más m por k. Todo esto, cuando yo uso los símbolos m, n, k, me estoy refiriendo a que pueden ser cualquier número natural.
M puede ser el 150, N el 17, K el 5, puede ser cualquier número natural, cualesquiera números naturales que ustedes elijan, los pueden reemplazar en lugar de M, N y K. Entonces, estas son las propiedades que cumple el conjunto de los números naturales, y ahora lo que les quiero contar es que el propósito de este capítulo es aprender a demostrar, a probar infinitas afirmaciones a la vez, uno por cada número natural. Entonces voy a empezar con una anécdota que tiene que ver con Carl Friedrich Gauss, que es uno de los matemáticos más grandes de la historia. Carl Friedrich Gauss fue un matemático alemán que vivió entre 1777 y 1855, y que si ustedes buscan en internet, en Google, googlean, y ponen, por ejemplo, los 3 mejores matemáticos de la historia, o los 5 mejores matemáticos de la historia, siempre en esta lista va a aparecer este señor. Todos hablan de Newton, Arquímedes, Gauss, en algún orden, y aparecen varios otros, pero siempre va a estar Gauss. Gauss fue un matemático súper prolífico, incluso lo llegaron a llamar en vida el príncipe de la matemática, ¿no? Como en todos lados se hacen listados de todos los mejores, rankings de todos, pero bueno. Y la anécdota que yo voy a contar, que tiene que ver con el señor, con este muchacho, Gauss, cuando tenía 9 años, estaba en el colegio, en sus 9 añitos, y el profesor de matemática, para entretener a los pibes, les pidió que sumaran los primeros 100 números naturales. Los primeros 100 números naturales. Les dio 1 hora para hacerlo. Sobre todo porque tenía la esperanza de descansar un buen rato. Y resulta que al poquito tiempo, pero realmente poquito tiempo, viene Gauss, el pequeño Carl Friedrich, y da la respuesta correcta. Y la respuesta correcta. ¿Y cuál es esa respuesta correcta? ¿Y qué es lo que había dicho? ¿Qué es lo que había hecho el pequeño Carl Friedrich? Lo que él se dio cuenta, lo que este muchacho se dio cuenta, es que si yo quiero sumar los primeros 100 números naturales, lo que estaban haciendo todos los compañeritos, compañeritas, eran compañeritos porque era un colegio de chicos, como en esa época, así que lo que estaban haciendo los compañeritos era hacer 1 más 2 me da 3, 3 más 3 me da 6, 6 más 4 me da 10, y iban sumando así como uno después del otro. Pero lo que este muchacho se dio cuenta es que era lo mismo sumar en el orden 1 más 2 más 3 hasta 100, que darlo vuelta y hacer 100 más 99 más 98 más 3 más 2 más 1. Se dio cuenta que la suma daba exactamente lo mismo si lo hacía en los dos órdenes, ¿no? Esa es la famosa propiedad conmutativa que les dije antes. Y esta es la suma que él quiere calcular. Esta es la suma que le voy a poner la letra S a esta suma, que es exactamente lo mismo si lo escribo al derecho o lo escribo al revés. Pero ¿qué pasa? Si yo hago el primer renglón más el segundo renglón, me da 2 veces la suma que quiero calcular. Y en la parte de la derecha, lo que se dio cuenta Gauss es que hacer 1 más 100 le da 101, y hacer 2 más 99 vuelve a dar 101, y hacer 3 más 98 vuelve a dar 101, que es lo mismo que 98 más 3, 99 más 2 y 100 más 1. O sea que en realidad 2 veces la suma que él quería calcular le da un montón de veces 101. ¿Cuántas veces 101? Y dice 100 sumas, ¿no? O sea que me da 100 veces 101.
Con lo cual, 2 por S le dio a Gauss 100 por 101, que es lo mismo, no sé por qué lo escribí más arriba, lo voy a escribir más abajo, 100 por 101, si hacemos la cuenta, esto es fácil porque es ponerle 2 ceros acá, o sea queda 10.100, con lo cual S es 10.100 sobre 2, o sea 5.050. Cuestión entonces que Gauss en cosa de minutos, ojo que esto es una S, no es un 5. Vamos a ponerle así palitos para que quede claro que es una S de la suma, S de suma que quiero calcular. Con lo cual, en cuestión de minutos, el pequeño muchacho dijo, me da 5.050. Brillante. Brillante, ¿por qué? Porque en realidad esto no tiene que ver con que quería sumar de 1 a 100. Puede usar el mismo argumento, si quiere sumar de 1 a n, ¿no? 1 más 2 más n menos 1 más n, donde n ahora es un número natural cualquiera. N puede ser 100, como la suma de Gauss, o n puede ser 1.300.432, o puede ser 5, puede ser el número que se les canta. Pero la cuestión es, ¿cuánto da esta suma? Esta suma, si se fijan, yo puse puntitos suspensivos, tiene n términos. Entonces, hacerla 1 más 2 más 3 más 4, ir sumando de a 1 puede llevar mucho tiempo, si n es, como dije, no sé cuántos millones. Pero el mismo argumento de Gauss vale, porque esta suma S, donde se entiende cuando digo que n puede ser cualquier número, después ustedes van a poder reemplazar por cualquier número natural y les va a dar el resultado. Si lo sumo al revés, es n más n menos 1 más 2 más 1, y vale exactamente, vale exactamente lo mismo, baja, sé bonito y baja. Vale exactamente lo mismo que 2 veces la suma que quiero calcular es 1 más n, ¿no? 1 más n, lo voy a escribir como n más 1. Más 2 más n menos 1. 2 más n menos 1 nuevamente es n más 1. Más n menos 1 más 2, que es nuevamente n más 1, más el último término, que es n más 1. Es exactamente lo mismo que hicimos para él era hasta 100, ¿no? Que había sumado Gauss, no me acuerdo. Es exactamente lo mismo que hicimos cuando hicimos la suma de Gauss. ¿Y cuántas veces tengo este término n más 1 sumado? Tenía 100 tenía n términos. Entonces, en realidad, estoy haciendo n veces esta suma de n más 1. Con lo cual, 2 por la suma esta con n es n veces n más 1, y por lo tanto, la suma S es igual a n por n más 1 sobre 2. Para cualquier valor de n, para cualquier valor de n, para cualquier valor de n natural que a ustedes se les canta, la suma de 1 más 2 más n menos 1 más n, o sea, la suma de los n primeros números naturales, es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es un truquito que descubrió el señor muchacho Gauss cuando tenía 9 años. Y esta suma va a aparecer un montón en la materia. Va a aparecer un montón en la materia, la voy a volver a escribir. Así que es una suma que ustedes van a recordar
siempre, porque la van a ver tanto, 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 que la van a recordar, que la van a tener que recordar, que es que la suma entonces de 1 más 2 más la suma de los n primeros números naturales es igual a n por n más 1 sobre 2 para todo n en n. ¿Ah? Y hay otra suma muy importante que aparece por acá, que aparece mucho, mucho, mucho. Esto es, digamos, se llama suma aritmética, es sumar los n primeros números naturales. Hay otra suma que es un poquito distinta, que también se puede calcular para cualquier valor de n natural, es lo que se llama la progresión geométrica. Entonces, este es otro ejemplo, que también va a ser muy importante en toda la materia. Supongamos que ustedes tengan Q, un número real, fijo. ¿Tá? Por ejemplo, un medio, por ejemplo 2, por ejemplo pi, por ejemplo raíz de 3, cualquier número real que se les ocurra. Y lo que van a hacer, si tienen el número Q, pueden calcular el 1, el Q, Q cuadrado, que es Q por Q, Q cubo, que es Q por Q por Q, ¿no? Hasta, yo podría calcular hasta Q a la n, que es hacer Q por Q por Q n veces. Y podría preocuparme por calcular esta suma. Entonces, la suma de estos términos. Quiero calcular cuánto vale 1 más Q cuadrado, más Q cubo, más, toda la suma hasta Q a la n. Todos los términos. ¿Está? Y esta la vamos a llamar, a ver cómo la llamé en las notas. Creo que la llamé Q también, Q mayúscula. Serie geométrica, la llamé Q mayúscula. Le puse Q mayúscula. Voy a poner a la derecha porque tengo más lugar a la derecha. Le puse Q mayúscula. Y uno quiere calcular esta cantidad sin que haya puntitos suspensivos, sin hacerlo uno después del otro, porque eso tarda una eternidad. Tiene una fórmula que vamos a ver más adelante, que le vamos a decir fórmula cerrada. Fíjense que en la suma de Gauss de arriba, los puntitos suspensivos implican hacer n menos sumas, mientras que a la derecha tengo que hacer una suma, n más 1, un producto y dividir por 2. Y otra cosa que no comenté es que claramente si yo sumo 1 más 2 más n, que son todos números naturales, el resultado va a ser un número natural. Pero no se asusten porque lo de la derecha, aunque esté dividiendo por 2, que dije que no estaba permitido, siempre me da un número natural, porque entre n y n más 1 siempre hay uno de los dos que es par. Entre un número y el siguiente, alguno de los dos es par, con lo cual siempre voy a poder dividir por 2. Esto siempre es número natural. Entonces vamos a dar un método también para calcular de una vez para todas cuánto vale esta expresión. Y la idea es un truco, y el truco consiste en multiplicar todo por Q. Multiplico toda la fila por Q. Si multiplico por Q me da 1 por Q, que me da Q, ¿no? Después, Q por Q, que me da Q cuadrado. Fíjense lo que estoy haciendo, estoy corriendo las cosas. Q cuadrado por Q, que me da Q cubo. Q cubo por Q, que me da Q potencia cuarta, Q a la cuarta, hasta Q a la n menos 1 por Q, que me da ¿cuánto? Q a la n menos 1 por Q. Q a la n menos 1 por Q es hacer Q a la n menos 1 más 1, ¿no? Ahora lo escribo. O sea que es hacer Q a la n
y q a la n por q es q a la n más 1. Y esto es haber hecho q veces la suma q grande que estoy buscando. Entonces aclaro una cosita, acá abajo aclaro una cosita, vamos a hacer la suma esta, pero voy a aclarar una cosita abajo. Recuerden la ley de producto de potencias. Eso es hacer lo mismo, q a la n menos 1 más 1, es q a la n. ¿No? Eso, no confundirse producto de potencias. ¿Está? ¿Esto ya lo vieron? ¿Lo puedo tachar? Lo voy a tachar porque si no, no voy a poder escribir mi razonamiento. Bueno, ahora lo que me doy cuenta es que todos estos muchísimos términos que tengo en el medio, desde q hasta q a la n, están repetidos en las dos sumas. Entonces no me va a convenir sumar, me va a convenir restar, porque si yo resto, me quedo solamente con dos términos. Si yo resto la primera fila, voy a restar, resto segunda fila menos primera fila. ¿Qué me queda si yo resto las dos cosas? En la segunda fila y en la primera fila, si resto, se me tachan todos los q cuadrado hasta q a la n. Y lo único que me sobrevive es q a la n más 1, que me sobrevive en la segunda fila, y le resto el 1. Y del lado derecho es hacer q chiquita por q grande menos q grande, es lo mismo que hacer, si pongo en factor común el q grande, por la ley distributiva, me queda que es q menos 1 entre paréntesis por q grande. Con lo cual, a lo que llegamos acá es que q menos 1 veces q grande es igual a q a la n más 1 menos 1. Llegamos a esto. Y lo que yo quiero es saber cuánto vale q grande, cuánto vale esta suma que yo llamé la serie geométrica. Ejemplo 2, la serie geométrica. Lo que yo quiero saber es cuánto vale la serie geométrica. Entonces ahora un poquitín de cuidado, porque no nos vamos a tirar a dividir por q menos 1 de los dos lados. ¿Por qué? Tenemos que tener un poquitín de cuidado, porque sabemos que no se puede dividir por 0. Entonces, vamos a tener que q grande es igual, lo voy a poner así, a q a la n más 1 menos 1 dividido q menos 1, cuando se puede hacer esto. ¿Cuándo se puede hacer esto? ¿Cuándo se puede hacer esto? Solamente cuando q menos 1 no es 0. O sea, cuando q chiquita no es el número 1. Si q chiquita es el número 1, no puedo dividir por q menos 1, porque me daría 0. Bueno, pero entonces lo único que nos hace falta es investigar qué pasa cuando q chiquita es igual a 1. Cuando q chiquita es igual a 1, lo que estoy haciendo, mi q grande, entonces vamos a hacerlo acá abajo, para q chiquita igual a 1, q grande es igual a 1 más q chiquita, que es 1, más q cuadrado, que es 1 al cuadrado, más 1 a la n. Esto va a ser q grande. Estamos sumando el número 1, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces estamos sumando el número 1? De nuevo, no nos apuremos, porque vamos a querer decir n veces, ¿no? Si n es 50, 50 veces. Si n es 60, 60 veces. Pero no, hay que tener un poquito de cuidado, porque esto es como decir 1 a la 0, más 1 a la 1, más 1 al cuadrado, más 1 a la n. ¿Cuántos términos tengo acá? Si n es 50,
de 0 a 50 tengo 51 términos. Si para n, acá lo que tengo son n más 1 términos. Si empiezo a sumar desde el 1 a la 0, tengo n más 1 veces el término 1, o sea que para q chiquita igual a 1, esta suma me da n más 1, cuando q chiquita es igual a 1. Y esta es la fórmula para la serie geométrica. Entonces, ojo que tenemos que hacer una pequeña distinción. Para cualquier número que se les ocurra distinto de 1, los números pueden ser reales, pueden ser complejos, pueden ser enteros, pueden ser después otras cosas, no importa, pero para cualquier valor de q distinto de 1, esto me va a dar q a la n más 1 menos 1 dividido q menos 1. Y para el caso en que q chiquita es igual a 1, me da n más 1. Pero hay que hacer una distinción. No nos podemos tirar directamente a decir que es q a la n más 1 menos 1 sobre q menos 1, si no estamos excluyendo que el caso q igual a 1. ¿Se entiende? Bueno, estos son dos cosas, dos afirmaciones, la serie geométrica y la serie aritmética, la de Gauss de arriba, son dos afirmaciones que valen para todo n en n. ¿Está? Entonces, de nuevo, estos son verdades que valen para cualquier valor de n en n. Cuando n sea igual a 1.300.000, vamos a reemplazar a la derecha por 1.300.000. Cuando n es 100, como en el caso de Gauss, reemplazamos a la derecha el n por 100, me da 100 por 101 dividido 2, que es lo que habíamos encontrado antes. Acá, cuando en la serie geométrica, cuando n es 100, me va a dar q a la 101 menos 1 sobre q menos 1. ¿Está? Y esto son afirmaciones que son entonces válidas para todo n en n, están demostradas para todo n en n. El pequeño problema que hay es que en general no tenemos trucos tan bonitos para probar afirmaciones que valgan para todo n en n en general. No todos, yo en particular, no soy Gauss, no sé si se me habría ocurrido eso, pero no todos se nos ocurren demostraciones maravillosas para probar afirmaciones que valen para todo n en n. Esto es lo que vamos a aprender en la segunda parte de la clase de hoy. Pero lo que tengo que hacer antes, voy a introducir unas notaciones que nos van a ayudar mucho, que son una notación para sumatoria que me permite evitar los puntos suspensivos. Porque a veces, cuando uno tiene puntos suspensivos, cuando no es clara la regla de construcción, no queda claro qué significan esos puntos suspensivos. Entonces, una forma de evitar la imprecisión, que quede poco claro qué es lo que significan los puntos suspensivos, es utilizar el símbolo de sumatoria. Entonces, para eso lo que voy a necesitar es lo que se llama una sucesión. Supongamos que A1, A2, A3, AN, AN más 1, y no termino nunca, son números u objetos, lo que se les ocurra. Objetos, pero un objeto para cada número natural. Un primer objeto para el número natural 1, va a ser el objeto A1, el elemento A1, el número A1. Segundo objeto A2, etc. Esto es lo que se llama una sucesión de números. Sucesión de números. Entonces, en lugar de escribir A1 más A2 más puntos suspensivos a n menos 1 más puntos más a n, que nosotros
ya entendemos en forma instintiva que los puntos suspensivos significa A3, A4, A5, hasta n-1 más AN. Bueno, en lugar de escribir esto, lo que se suele usar es esta notación con un sigma mayúscula, es una letra griega, el sigma mayúscula es lo que corresponde a la S, y se suele escribir de esta forma. Esta es la sumatoria. No sé si todos y todas ya conocen esta notación. Esto dice sumar los términos A sub I para I entre 1 y N. Sumar los términos A sub I para I entre 1 y N. Entonces, ¿cómo lo miro esto, lo de la derecha? El simbolito I, que está abajo de la sumatoria, es simplemente la variable de sumación. Esto está diciendo, en el A sub I que figura a la derecha, lo que usted tiene que hacer es reemplazar el I primero por el 1, después por el 2, hasta el valor que figura arriba, que es N, y sumar. O sea, hacer primero A sub 1, cuando I es igual a 1, más A sub 2, ahora estoy mirando a la izquierda, fíjense que coincide, cuando I es igual a 2, más, voy a llegar hasta el n-1, que es el valor que precede a n, para I igual a n-1, me da el A sub n-1, y el último valor es el n que figura arriba, entonces más A sub n. Y esta notación con sumatoria es una forma condensada de escribir la suma de la izquierda, que tiene los puntos suspensivos, y no tiene imprecisiones. Dice claramente, usted tiene que sumar todos los términos desde el I igual a 1 hasta el I igual a N. Una cosa que quiero comentar es que yo elegí poner I como variable de sumación, pero no tiene ninguna importancia. Es lo mismo decir, y ahí van a ver, es lo mismo poner I igual a 1 a N de A sub I, que poner, en lugar de, yo podría haber elegido K chiquita como variable de sumación de A sub I, y hay muchos lugares donde lo escriben así también. 1 menor o igual que J A sub I, no, acá, perdón, A sub K, fíjense, ahora lo voy a comentar, de A sub J. Lo que sí es importante es que el subíndice a la derecha, el K que está acá en A sub K, se corresponda con este K. Para saber, estoy sumando todos los términos A sub K para K moviéndose entre 1 y N. Si miro la de la izquierda, estoy sumando los términos A sub I para I moviéndose entre 1 y N. Tiene que haber una coherencia entre el índice de sumación y el subíndice que encontramos a la derecha. Por ejemplo, ejemplos. Bueno, la famosa suma de Gauss es un ejemplo de esto. La famosa suma de Gauss era hacer 1 más 2 más n. Primer ejemplo. Esta era la suma de Gauss. ¿Cómo se escribe esto? Con el símbolo de la sumatoria. Por ejemplo, y voy a usar K para acostumbrarnos, es hacer la suma para K de 1 a n del mismo número K, ¿no? Cuando K es 1 me da el 1, cuando K es 2 me da el segundo término 2, cuando K es 3 me va a dar el 3, hasta K igual a n, que me da el último término n. Y esto es lo que calculamos recién, que es la suma de Gauss, que es n por n más 1 sobre 2. Esta es la de Gauss. ¿Cómo escribo la geométrica? Recuerden que la geométrica, bueno, esto en realidad lo voy a poner ahora, pero todavía no lo terminé de decir. Cuando yo hago la geométrica, esto es como hacer q a la 0 más q a la 1 más q a la n. Entonces se va a anotar con el símbolo de sumación
la suma de Q a la K, donde K ahora se mueve entre quién y quién. Se mueve entre 0 y n. ¿Está bien? Esa es la suma geométrica. Antes yo les hablé de una sucesión que empieza en la sub 1. Bueno, la puedo hacer empezar en 0. Entonces también tiene sentido el término Q a la 0, que es 1. Q a la 0 es igual a 1, siempre. ¿Está bien? Entonces, esto, usando el término de sumatoria, se escribe como la suma para K de 0 a n de Q a la K. Estas son las dos que vimos antes. Y lo que estamos haciendo acá es sacarnos de encima la imprecisión de los puntos suspensivos. Ahora fíjense, vamos a hacer un poquito más de ejemplos. Hay que tener cuidado en la forma de escribir las cosas, porque si yo escribo, por ejemplo, la suma para i de 1 a n del término 1, fíjense que el término 1 no contiene adentro un i. Lo que está diciendo esto es, cuando i vale 1, tengo que escribir 1. Cuando i vale 2, tengo que escribir 1, tengo que escribir 1. Para cualquier valor i, lo que estoy sumando es el 1. Cuando i vale n, escribo 1. O sea, estoy sumando el valor 1 para ir desde 1 hasta n. O sea, ¿cuántas veces estoy sumando el valor 1? N veces. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende? O sea, acá, si yo lo pienso en términos de sucesión, estoy diciendo que a sub i siempre es igual a 1. Y para no confundirnos, a ver si escribo la suma para i variando de 1 a n de 5, del valor 5, va a ser sumar 5. ¿Cuántas veces? De nuevo, n veces. O sea, me va a dar 5 veces n. Y peor aún, si escribo, lo que voy a escribir. Esto. ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, para n igual a 2, significa hacer la suma para i de 1 a 2 del valor 2. Donde dice n, pongo 2. O sea, esto es hacer 2 más 2. 2 veces 2. Para n igual a 3, esto es hacer la suma para i de 1 a 3 del valor 3. Tengo que reemplazar n por 3 en los dos lugares. O sea, estoy sumando 3 veces el valor 3. ¿Está bien? Porque i va de 1 a 3 y es 1, 2 o 3. O sea que el que tiene 2 me queda 2 al cuadrado, me queda 4. El que tiene 3, 2 al cuadrado, 2 más 2, 4. Cualquiera, no es 2 al cuadrado, es 2 veces 2. ¿Qué estoy haciendo, chicos? ¿Qué estoy haciendo? 2 veces 2, perdón. Que me termina quedando 2 veces 2, me queda 2 al cuadrado. El que tiene 3, fíjense, estoy haciendo 3 veces 3, que es 3 al cuadrado. Y en general, si lo hago en general, es hacer la suma para i de 1 a n de n, es hacer n más n más n, ¿cuántas veces? N veces. O sea, n por n es lo mismo que n al cuadrado. ¿Se entiende? Que hay que tener un poco de cuidado, entonces, de fijarse bien cuál es el índice de sumación y dónde aparece a la derecha. La expresión suma para i de 1 a n de n, lo que tiene es que para cada valor de n que yo tome, este n es fijo, y el índice de sumación
va a sumar siempre sobre el mismo n. Vamos con las propiedades de la suma y después voy a hacer un ejemplo para ver si entendimos bien todo esto. Propiedades. Las propiedades que tenemos son las dos propiedades más importantes. Si yo hago la suma para k de 1 a n, voy cambiando el índice de sumación para que nos acostumbremos, de a sub k, más otra sumatoria que tiene los mismos límites, otras sumatorias con los mismos límites. Bueno, es lo mismo sumar primero los a sub k y después todos los b sub k y después hacer la suma de estas dos cosas, o sumar primero cada a sub k con el b sub k correspondiente y después sumar sobre todos los términos. Esto es debido a la conmutatividad, a la asociatividad y a las propiedades que vimos antes de la suma. Y también por la distributiva, si C está fijo, la suma de hacer C por A sub K, para K de 1 a N, es lo mismo que sacar el C para afuera. Eso es la distributividad. Si un C está en común, lo puedo sacar para afuera. Y el ejemplo último que vamos a ver con esto de la sumatoria, que es un ejemplo que va a revelar si entendemos qué es esto, voy a escribir una suma rara, que está en el apunte también, la suma para K de 1 a n cuadrado de K más n. Fíjense, acá estoy jugando con todo lo que vimos hasta ahora. Ojo que la suma dice que hay que sumar acá, el índice de sumación, dice que hay que sumar desde el término 1 hasta el término n cuadrado. Mirar bien lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Podemos separar las dos sumas. Si separamos las dos sumas, me queda que es la suma para K de 1 a n cuadrado de K, más la suma para K de 1 a n cuadrado del valor fijo n ahora, porque el n de la derecha ya no es lo que dice el índice de sumación. Es como el ejemplo que hicimos más arriba. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la primera suma? ¿Cuánto es la suma para K de 1 a n cuadrado de K? Bueno, esta es la suma de Gauss. La suma de Gauss, que yo siempre la escribía con I, ahora la escribo con K. Es sumar los n cuadrado primeros números naturales. Sumar los primeros n cuadrado números naturales era hacer n cuadrado por n cuadrado más 1 sobre 2. Esa es la suma de Gauss hasta n cuadrado. Tenemos que reemplazar el valor de n de antes por n cuadrado ahora. ¿Y cuánto es la segunda? La segunda la calculamos antes. Estoy sumando el valor n, estoy sumando el valor fijo n, ¿cuántas veces? ¿Cuántos sumandos? N cuadrado sumandos. N cuadrado por n. ¿Está? O sea, como que este es un ejemplito final que engloba que entendamos bien cómo funcionan estas sumatorias, cómo se escriben estas sumatorias. Si esto lo entendieron, van a poder manejar cualquier tipo de sumatoria, van a poder entender lo que significan. Y termino con los 3 minutitos más, o 5, hay un símbolo parecido para el producto, que se llama productoria o producto. Productoria es un término un poco inventado, creo, que es, si uno quiere hacer A1 por A2, por A3, en lugar de sumar, quiero multiplicar mis términos en forma consecutiva. Por, ¿no? Entonces, el símbolo que se usa es una pi mayúscula,
una pi mayúscula, es otra letra griega, la P, y vamos a poner de A sub I para I de 1 a N. Esto es la notación que se usa para condensar un producto de muchos términos que involucra puntos suspensivos. Entonces, como la imprecisión de los puntos suspensivos puede llevar a dudas, esto queda levantado escribiéndolo con la notación de productoria. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las propiedades del producto, las propiedades de la, bueno, por ejemplo, producto para I de 1 a N de I, es una forma condensada de escribir 1 por 2 por 3 por N menos 1 por N. Es una forma condensada de hacer el producto de los N primeros números naturales. Y esto es este número, el producto de los N primeros números naturales, es un número tan importante que tiene un nombre para sí mismo y una notación para sí mismo, que se llama el factorial. Factorial de n. Es un número súper importante que lo vamos a encontrar muchísimo en esta materia. Y otro ejemplito, si yo hago el producto para i de 1 a n de un número dado c, eso es hacer c por c por c n veces, esto me va a dar c por c por c n veces, me va a dar c a la n. Y una propiedad que tiene la productoria es que es lo mismo hacer el producto de los a sub k para k de 1 a n. A propósito, estoy eligiendo cambiar el índice de producto por el producto de b sub k para k de 1 a n. Ojo que los índices de producto van del mismo 1 al mismo n. Es lo mismo que hacer el producto de a sub k, b sub k, para k de 1 a n. Ojo, que hay que verificar siempre que los índices de productoria empiecen en el mismo valor 1 y terminen en el mismo valor n, para que dé esto, ¿no? Y también, si yo hago el producto de c por a sub k, para k de 1 a n, esto es una consecuencia de lo anterior. Esto es lo mismo que hacer el producto de C para K de 1 a N por el producto de A sub K para K de 1 a N, y el producto de C ya vimos que era C a la N. O sea que esto va a quedar así. C a la N veces el producto de A sub K para K de 1 a N. Así que lo que tienen que hacer, antes de pasar a la parte siguiente de la clase, donde voy a empezar con el principio de inducción, es familiarizarse con esta notación, sobre todo de sumatoria. Y una última cosa que quiero comentar antes de dejarlos ahora, es que la sumatoria y la productoria tienen una definición formal por recurrencia, que es un término que vamos a entender mejor dentro de 2 clases, que es evitar los puntos suspensivos, y lo que dice, es una propiedad que vamos a usar mucho, es que hacer la suma de los n más 1 primeros términos de la sucesión es lo mismo que hacer la suma de los n primeros términos de la sucesión, de los n primeros términos, y sumarle el término n más 1. Esto para cualquier número natural que se les ocurra.
Pero para que esta definición funcione bien, fíjense que estoy relacionando n con n más 1, necesito definir cuánto vale la suma de un solo término. La suma de un solo término, del primer término, porque acá no tengo n más 1 y n, tengo uno solo, y esto se define como a sub 1. ¿No? La suma del únicamente el término a sub 1 es a sub 1. Entonces, esta definición de la sumatoria que evita los puntos suspensivos, evita los puntos suspensivos, y lo que hace es definir quién es la suma de un solo término y después quién es la suma de n más un términos usando la suma de n términos, es lo que se llama una definición por recurrencia, que vamos a ver bien a partir de la clase que viene o la otra, definición por recurrencia, y es una definición que se presta súper bien, muy bien, para toda la programación funcional que ustedes van a ver en el taller cuando vean Haskell y programación funcional. Es el tipo, es el tipo de cosas que se escriben en programación funcional. Así que esto mismo lo van a ver en el taller. Bueno, cortamos por ahora y en un ratito vamos a empezar con la segunda parte de la clase de hoy, que es la parte de recurrencia, de inducción, perdón.